Nunca pensé que el sonido de un tenedor cayendo pudiera escucharse así. Como si se rompiera algo más que el silencio. Como si anunciara la grieta definitiva entre lo que fui y lo que ya no volveré a ser. Era domingo. Como cada último domingo del mes, preparé el almuerzo con esas manos que ya no tienen la misma fuerza de antes, pero que aún recuerdan cómo sazonar con alma. Cociné desde temprano. Mole de olla, arroz con zanahorias, tortillas calientitas envueltas en la servilleta bordada por mi madre. Y de postre, ese pastel de 3 leches que Carla tanto decía que le recordaba su infancia. Tonto de mi parte, ¿no? Pensar que aún había espacio para la ternura. Puse la mesa con el mantel beige que guardo solo para ocasiones especiales. Acomodé las copas, aunque sabía que Luis preferiría cerveza. Acomodé los cubiertos con detalle. Mi nieta, Sofía, me ayudó con los vasos. Siempre tan dulce, siempre tan diferente a sus padres. Carla llegó media hora tarde, como siempre, sin tocar la puerta. Luis entró detrás de ella con su arrogancia habitual, hablando por teléfono, dando órdenes que solo él creía importantes. Ella venía con el ceño fruncido, el maquillaje sin terminar y el perfume demasiado fuerte, ese que siempre me marea. Sofía se adelantó para abrazarme. Fue la única que lo hizo. «Ay, mamá, ¿todavía usas esta vajilla vieja?», soltó Carla mientras se sentaba, sin siquiera mirarme. «Te he dicho 1000 veces que deberías cambiarla. Parece de museo. Tiene historia», le respondí bajito mientras colocaba la olla de barro al centro de la mesa. «Tu abuela la usaba los domingos, la misma con la que tú aprendiste a servirte sola». «Pues ya basta con tanto pasado, ¿no?», bufó, sirviéndose con impaciencia. «La casa entera parece un altar a los muertos. ¿Y sabes qué? Es hora de hacer cambios». Yo la observé sin entender a qué se refería exactamente, pero algo en su voz me puso alerta. Ese tono no era nuevo. Lo había escuchado antes, cuando era adolescente, y me exigía cosas que no podía darle. Pero ahora era distinto. Ya no era una niña, era una mujer hecha y derecha, que me hablaba como si yo fuera un mueble más de la casa. Comimos en silencio por varios minutos. Luis se limitaba a revisar su celular entre bocado y bocado. Sofía me sonreía de vez en cuando, intentando aliviar la tensión. Entonces Carla dejó caer la bomba. Sin preparación, sin tacto, como si fuera lo más lógico del mundo. «Mamá, vamos a necesitar que pongas la casa a mi nombre. Lo antes posible». Sentí un vacío en el estómago, como si el mole que tanto cuidé se hubiera convertido en plomo. «¿Perdón?», pregunté con voz baja, sin entender si había escuchado bien. «Lo que escuchaste», dijo bebiendo agua como si nada. «Ya basta de este juego. Eres mayor, vives sola, y esta casa es demasiado grande. Luis y yo estamos considerando ampliarla, quizás construir en el patio trasero. Pero para eso necesitamos que esté a mi nombre». Elías ni siquiera levantó la mirada, y Sofía se quedó inmóvil. «No voy a firmar nada», dije, apenas audible, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «¿Cómo que no?», replicó Carla, soltando la cuchara con fuerza sobre el plato. «Mamá, es tu obligación. Eres mi madre. Esta casa va a ser mía tarde o temprano». Yo no estoy muerta. Entonces ocurrió. Lo impensable, lo que ni siquiera en mis pesadillas imaginé. Carla se levantó de golpe y me dio un manotazo en la mejilla. No fue una bofetada de película. Fue algo torpe, impulsivo, de esas cosas que alguien hace cuando ha perdido completamente el respeto. Pero dolió. No por el golpe, sino porque venía de ella. El silencio fue total. Luis bajó la mirada, pero no dijo nada.
Sofía soltó un leve gemido de horror, y yo me quedé quieta. El calor me subió hasta las orejas, la vergüenza, la humillación, la rabia contenida. Todo se mezcló, pero no lloré, no grité, no dije nada. Me levanté lentamente, sentí cómo la silla rechinaba bajo mí. Caminé hacia la cocina con las piernas firmes, aunque por dentro temblaba. Y entonces, ahí sucedió. El tenedor cayó. El sonido metálico contra el piso me sacudió, más que la bofetada, y supe que había llegado el momento. Salí al jardín. Me senté bajo la bugambilia que planté con Omar, mi esposo, hace ya más de 30 años. Me toqué la mejilla. Estaba caliente, como mi sangre, como mi alma herida. Pensé en Omar, en todo lo que construimos juntos, en cómo trabajamos turnos, dobles, domingos, festivos, en cómo él murió sin saber que la hija que criamos con tanto amor iba a convertirse en esto. Pensé en mi juventud, en los años en que pospuse todo por ella. Mi ropa nueva, mis viajes, mis libros. Todo lo entregué. Todo. Y me di cuenta de algo. No me arrepentía de haber amado tanto. Pero sí, me daba pena haberme olvidado de mí. Regresé a la cocina cuando todos se habían ido. Sofía me ayudó a limpiar. No dijo nada, pero me miró con esa mezcla de ternura y compasión que solo los jóvenes sensibles saben expresar. «¿Estás bien, abuela?», susurró con los ojos llenos de lágrimas. Le sonreí, acariciándole el cabello. «Estoy empezando a estarlo, mi amor. Estoy empezando». Esa noche, mientras lavaba los platos bajo el chorro tibio, tomé una decisión. La más silenciosa y firme de mi vida. Ya no iba a proteger a quien me lastimaba. Ya no iba a justificar lo injustificable. Y no iba a permitir que me quitaran lo que me costó décadas levantar. El plan aún no tenía nombre, ni forma, pero ya respiraba dentro de mí. Y cuando despertara por completo, iba a cambiarlo todo. Me llamo Elba León. Tengo 68 años. Y durante casi toda mi vida fui madre antes que mujer, esposa antes que persona y cuidadora antes que alma libre. Nací en un pueblo que ya casi no existe en los mapas, hija de una costurera y un panadero que murieron jóvenes. Me crié entre telas húmedas, harina en las uñas y el constante olor a leña quemada. Aprendí a planchar antes que a leer, a remendar antes que a soñar. Tenía apenas 19 cuando conocí a Omar León, el único hombre que me ha amado sin condiciones. Él tenía una risa ronca, manos grandes y un modo de mirar que hacía que una se sintiera vista de verdad. No como se observa una silla vieja, sino como se contempla un hogar. 6 meses después, nos casamos. No teníamos nada, pero él siempre decía: lo que no tenemos, lo construimos. Y eso hicimos. Levantamos esta casa con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, en fines de semana, feriados, noches después del trabajo. En cada rincón hay un recuerdo. La lámpara del pasillo que Omar colgó torcido, la mancha de pintura en la sala, que nunca limpiamos porque parecía una nube. Este hogar es nuestro tercer hijo, solo que nunca nos lo dijeron. Tuvimos a Carla 2 años después de casarnos. Yo soñaba con un varón. Pero cuando la vi por primera vez, con esa cabecita llena, de pelo negro y las manitas cerradas como si defendiera ya su mundo, supe que la amaría más que a nada. Desde el primer día me entregué por completo. Trabajaba en una lavandería por las mañanas, limpiaba casas por las tardes, Omar en una fábrica. Todo lo que ganábamos era para ella, su educación, sus ropas, sus cuadernos. Nunca fui de lujos, nunca me importaron. Pero a ella no le faltó nada. A veces, por las noches,
Me despertaba preocupada porque su uniforme no estaba lo suficientemente blanco, o porque su lonchera no tenía fruta fresca. Me obsesionaba con que fuera feliz. Me decía que una buena madre era la que se sacrificaba en silencio. Y eso hice. Silencio. Silencio cuando Carla, a los 15, empezó a rechazar mis abrazos. Silencio cuando criticaba mi ropa, mis ideas, mis comidas. Silencio cuando me decía, con desdén, que yo era demasiado simple. Nunca me defendí. Me decía que era la edad, que ya pasaría. Pero no pasó. Cuando cumplió 20, conoció a Luis, un hombre 10 años mayor, con sonrisa de vendedor y alma vacía. Desde el primer día, algo en él no me gustó, pero me quedé callada, porque Carla lo amaba, y si ella lo amaba, ¿quién era yo para juzgar? Se casaron rápido. Yo pagué la mitad de la boda vendiendo mis anillos y las pocas joyas de mi madre. Nadie me lo pidió, pero sentí que era mi deber. Después de todo, ¿para qué guardamos cosas bonitas si no es para nuestras hijas? Se mudaron con nosotros mientras juntaban dinero para una casa propia. Pasaron 8 años. Nunca se fueron. Luis comenzó a tratarme como una empleada. Pedía el desayuno con tono imperativo. Se molestaba si el baño no estaba impecable. Carla lo justificaba siempre. Está estresado, mamá. Tú no entiendes cómo es tener tantas responsabilidades. Responsabilidades. Yo que trabajé 30 años limpiando casas ajenas. Que crié sola durante meses cuando Omar enfermó. Que velé a mi esposo en esta misma sala, con sus manos aún tibias entre las mías. La enfermedad de Omar lo destruyó. Un cáncer silencioso, lento. Lo cuidé como si al hacerlo pudiera salvarlo, pero no se puede curar lo inevitable. Murió en nuestros brazos. Carla llegó al funeral con prisas. Luis ni se apareció. A los 2 días, ella ya me hablaba de reorganizar la casa para tener más espacio. Yo no protesté. Estaba en duelo. A veces, el dolor es tan grande que ni siquiera sabes en qué día vives. Sofía nació poco después, y fue la única luz en medio de tanta sombra. Una niña suave, atenta, observadora. Me aferré a ella como quien se aferra a una tabla en mar abierto. La cuidé como a una flor rara. Carla volvió al trabajo poco después del parto. Yo me hice cargo de todo. Los años pasaron, y me fui haciendo invisible, como un mueble útil, pero viejo. Dejé de salir de vestirme para mí. Mis amigas murieron o se alejaron. Los días se hicieron repetitivos. Preparar comida, limpiar, cuidar, escuchar que todo lo que hacía estaba mal. No sé en qué momento exacto dejé de ser madre, para convertirme en una carga. Una vez, escuché a Luis hablando por teléfono. Decía que yo era el problema principal para avanzar con sus planes. Luego entró Carla y le pidió que bajara la voz. «Mamá tiene el oído fino», dijo. Yo estaba en la cocina fregando platos. Y sí, tengo el oído fino, y la memoria más fina aún. Volviendo al presente, esa noche, después del almuerzo humillante, me senté en mi cama y abrí la vieja caja de madera donde guardo los documentos importantes. Papeles del seguro, el acta de propiedad, la libreta de matrimonio. Las cosas que casi nadie toca porque parecen inofensivas, pero no lo son. Me detuve largo rato mirando la escritura de la casa. Mi nombre, solo el mío. Omar lo había hecho así antes de morir. «Para que no te quiten lo que es tuyo», me dijo, y ahora entiendo por qué. Al día siguiente me desperté temprano. Fui al mercado, como siempre. Saludé a doña Lucia, la florista, que me preguntó por Carla. Le dije que estaba bien. Mentí. Ya ni me pesa. Compré pan, café, plátanos. Volví a casa y me senté a desayunar sola. El sol entraba por la ventana
del comedor, y en ese momento supe con absoluta certeza que no iba a seguir permitiendo lo que hasta ahora había permitido. No sabía aún cómo, pero sabía que iba a protegerme y que esa protección iba a aparecer desde fuera como venganza. Pero no lo era. Era justicia. La justicia tranquila de una mujer que ha dado todo y que por primera vez en décadas está lista para darse a sí misma lo que nadie más le dio: valor. Después de aquel almuerzo, empecé a ver las cosas con otra luz. No fue que todo cambiara de repente, no. Fue más como si mis ojos, adormecidos por años de costumbre y dolor manso, empezaran a enfocar detalles que antes pasaban desapercibidos. No eran cosas nuevas. Eran cosas viejas, repetidas, normalizadas, pero que ahora se sentían intolerables. La casa seguía igual. Las mismas paredes, los mismos muebles, el mismo reloj que colgaba en la cocina desde que Omar lo instaló. Pero todo lo demás era distinto. O quizás era yo la que, por fin, empezaba a despertar. Luis solía llegar tarde, con olor a tabaco barato y perfume fuerte. Se quitaba los zapatos en la entrada y dejaba tirado el maletín como si tuviera sirvienta. «Doña Elba, ¿me calienta la cena?», decía con tono de broma, pero con una exigencia que nunca fue graciosa. Yo la calentaba, sin decir nada, porque Carla solía estar sentada al lado, con la mirada en su celular, riéndose de algún video tonto, sin prestarme atención. «¿Y el arroz no tiene sal hoy?», preguntaba él a veces, sin mirarme siquiera. Otras veces decía: «Esto ya está recalentado», o «El pollo está seco». Yo sonreía débilmente, recogía el plato y lo volvía a servir, como si la comida y yo fuéramos descartables. Carla no defendía, no notaba, no le importaba. A veces me corregía delante de Sofía. «Mamá, no le hables así a la niña, te pasas de autoritaria», cuando lo único que yo hacía era recordarle que no se subiera descalza al sillón. Cosas de abuela, cosas de casa, cosas que antes se respetaban, pero que ahora parecían groserías. Una vez le dije a Carla que estaba preocupada porque la nevera empezaba a fallar. «¿Otra vez con lo mismo?», me dijo. «Tú exageras todo, mamá. Siempre ha hecho ese ruido. Además, si tanto te molesta, cómprate una nueva. Ya es tu casa, ¿no?». Me lo dijo con tono neutro, pero la mirada tenía filo, como si me recordara que lo era solo de nombre, no de poder. Sofía era mi única calma. Cuando regresaba del colegio, corría a mi cuarto y se echaba en mi cama. «Abue, hoy me dieron una estrellita dorada por el dictado». Yo le daba un beso en la frente y le preparaba pan con mantequilla, como hacía con Carla cuando era niña. A veces me decía: «¿Puedo quedarme a dormir contigo?». Y yo la abrazaba fuerte, muy fuerte, porque su amor era lo único que aún me hacía sentir vista. Pero Carla empezó a poner límites ahí también. «Mamá, no puedes seguir metiéndole ideas a la niña. Tiene que aprender a dormir sola. Ya no es una bebé», me decía eso mientras me quitaba a mi nieta de los brazos, como si fuera un juguete mal usado. Yo no respondía. Solo asentía y me iba a mi cuarto, que cada día se sentía más como una celda de retiro forzado. Otra noche, escuché a Luis hablando, por teléfono. Creía que yo dormía. «No podemos seguir esperando, Carla. Esta casa no puede estar a nombre de ella. Mira si un día se enferma o se le va la cabeza. Tenemos que asegurarnos ahora». Ella no respondió de inmediato, solo dijo: «Déjame hablarlo con calma. No es tan fácil». Y luego, un silencio, denso, frío, el tipo de silencio que te confirma lo que no quieres creer. A la mañana siguiente, Carla preparó café, algo inusual.
Siempre era yo quien lo hacía. Se sentó frente a mí y empezó con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Mamá, estuve pensando. Deberías considerar poner la casa a mi nombre. No es por desconfianza. Es para evitar problemas más adelante, para que todo esté en orden. Tú seguirías viviendo aquí, claro. Nada cambiaría, pero todo se modificaría. La miré largo rato. Ella bajó la vista, removiendo el azúcar con la cucharita. Yo solo respondí, lo pensaré. Y subí a mi cuarto. No discutí. No lloré. Pero dentro de mí, algo se rompió con sonido de cristal antiguo. Los días siguientes fueron peores. Luis empezó a dejar recibos en la mesa como si yo debiera pagarlos. Luz, agua, gas. No tenemos cómo cubrir todo, doña Elba. Decía, usted vive aquí también. Lo justo es que aporte. Y Carla, en lugar de frenarlo, lo apoyaba con silencios cómplices. Yo sí aportaba. Siempre lo hice. Toda mi pensión iba al mercado, a los útiles escolares de Sofía, a las pequeñas reparaciones de la casa. Pero eso nunca fue contado. Solo lo que no hacía. Solo lo que faltaba. Un domingo llegaron visitas, amigos de Luis, gente que nunca había visto, hombres con relojes grandes y mujeres con uñas largas y risas fuertes. Carla les sirvió cerveza en mis vasos especiales, los que Omar me había regalado. Yo observaba desde la cocina, como una sombra que nadie invitó. Cuando uno de ellos preguntó ¿de quién era la casa?, Carla respondió sin pensarlo. Nuestra. Nuestra. No de mi madre. No familiar. Solo. Nuestra. Esa noche me encerré en mi cuarto. Busqué la libreta donde apuntaba todo desde hace años. Compras, cumpleaños, recetas. Empecé a escribir cosas sueltas. Carla pidió el título. Luis dejó cuentas otra vez. Dicen que es su casa. No sabía por qué lo hacía, pero algo dentro de mí necesitaba dejar constancia. Otra tarde, mientras barría el patio, escuché a Luis hablando con un agente inmobiliario por teléfono. Sí, tiene buenos metros, jardín al fondo, cocina amplia. La escritura aún no está, pero es solo cuestión de tiempo. Esa frase, es solo cuestión de tiempo, me taladró el pecho. No era paranoia, era real. Me estaban borrando. Un día encontré que habían cambiado la cerradura del cuarto de herramientas. Nadie me avisó. Nadie me explicó. Cuando pregunté, Luis dijo, es que Sofía puede hacerse daño con las cosas que hay ahí. Es por seguridad. Pero sabía que no era eso. Era control. Era límite. Era una advertencia silenciosa. Ya no decides aquí. Empecé a caminar más, a salir al mercado sola y quedarme conversando con doña Dalia, la que vende hierbas. Le conté, entre líneas, lo que pasaba. Ella me miró con ojos llenos de compasión y me dijo una frase que aún resuena. Una casa puede ser grande, pero si no te cabe el alma ya no es tuya. Y así me sentía. Como si mi alma ya no tuviera lugar en el único sitio donde había sido feliz. Como si todo lo que fui se estuviera desvaneciendo. Pero lo más doloroso fue cuando Sofía empezó a cambiar. Dejó de venir a mi cuarto. Se volvió más callada. Menos cariñosa. Como si alguien le hubiera dicho que yo ya no era su refugio. Una noche, al abrazarla, me dijo, «Mamá dice que tú te enojas por todo». Y aunque lo negó después, su mirada me lo confirmó. Yo no me enojaba, yo me dolía, y nadie parecía entender eso. Habían pasado ya varias semanas desde aquel almuerzo. La vida continuaba con su ritmo hipócrita, saludos sin alma, risas enlatadas, conversaciones que no decían nada. Pero por dentro, yo sentía que mi mundo se encogía.
No eran solo las palabras. Era lo no dicho, lo insinuado, lo que flotaba en el ambiente como un veneno suave, lento, persistente. Una mañana, al abrir la puerta de mi cuarto, escuché murmullos. Venían del comedor. Caminé despacio, descalza, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Me escondí tras la cortina y escuché claramente la voz de Carla. Yo no sé cómo decirle que tiene que salir. Me da lástima, pero esto ya no es vida. No coopera, no escucha. Y Luis está harto. ¿Y sabes qué? Yo también. La otra voz era de su amiga Mara, esa que siempre me miró con desprecio educado. Pues entonces hazlo, Carla. Ya tienes edad, hija. ¿Hasta cuándo vas a cargar con eso? Mira que luego se enferma, y adivina quién va a tener que cuidarla. Tú. Me dolió tanto que tuve que sentarme. Sentí el estómago dar un giro, como si algo adentro se hubiera torcido para siempre. Me quedé ahí, en silencio, hasta que escuché la puerta cerrarse. Volví a mi cuarto, cerré la puerta con llave, y no salí en todo el día. Carla no preguntó si estaba bien. Nadie lo hizo. Días después, algo peor sucedió. Había preparado un pastel para Sofía. Era su cumpleaños. Yo sabía que Carla quería hacer una fiesta en un salón, pero yo quise tener un gesto, algo pequeño, solo para nosotras dos. Le preparé el pastel de chocolate que tanto le gustaba, con la receta de su abuelo. Decoré la mesa, saqué las tazas bonitas. Me vestí con el vestido azul que Omar siempre decía que me quedaba bien. Esperé, y esperé, y esperé. Cuando al fin llegaron, no venían solas. Entró Carla con Luis, y detrás un grupo de niños que no conocía. Traían bolsas, refrescos, globos. Gritaban, corrían. Pasaron junto a mí como si fuera parte del mobiliario. Nadie se detuvo a saludar. Sofía me miró desde la puerta. Me sonrió tímido, pero Carla la jaló del brazo. «Vamos, hija, deja eso. Tu fiesta está en el jardín. ¿No quieres ver lo que preparé?», pregunté con voz más débil de lo que quise. Carla me miró como si acabara de estropear algo, como si fuera un estorbo. «Mamá, por favor, no hagas esto hoy. No es tu momento, no es tu momento». Me quedé ahí, de pie, con el pastel en las manos, la cera de las velas ya derretida, el chocolate comenzando a hundirse por el calor. No lloré, no dije nada, solo volví a la cocina, dejé el pastel en el fregadero y abrí el grifo. El agua lo fue deshaciendo, lo vi disolverse, pedazo a pedazo, como si cada parte de mí se fuera también por ese desagüe. Luis pasó detrás de mí. Dijo algo. No recuerdo qué. Algo burlón, quizás. Y entonces escuché el golpe, un portazo. No sé por qué, no sé cómo, pero cuando me giré, Carla estaba frente a mí, con los ojos encendidos. ¿Por qué tienes que hacer drama siempre? ¿No puedes dejar que tenga su fiesta en paz? ¿Eres tan egoísta? No sé qué me dolió más, si las palabras o lo que vino después, porque entonces me empujó. No fue un golpe fuerte, no fue una bofetada, fue un empujón seco, uno que me hizo tambalear hacia atrás y golpear la espalda contra la nevera. Y ahí el tiempo se detuvo. Sofía lo vio, Luis también. Nadie hizo nada. «No vuelvas a ponerte en medio», dijo Carla con voz baja, temblando de rabia. «No arruines lo que aún tenemos». Se fue. Cerró la puerta. Afuera, la música seguía. Risas, voces, como si nada. Yo me quedé sola, en la cocina, con el cuerpo temblando. Apoyé las manos sobre el mesón y respiré. Largo, profundo,
Entonces, lo sentí. El corazón no latía igual, ya no dolía, no ardía, no estaba roto, estaba apagado. Era como si algo dentro de mí hubiera muerto. Pero no era tristeza, no era derrota, era otra cosa, una frialdad silenciosa, una determinación que jamás había sentido, una certeza helada. Ya no era mi hija, no esa Carla, no esa mujer que me acababa de empujar en mi propia cocina, no esa que me quitaba el aire con cada palabra. Esa noche me encerré en mi cuarto y por primera vez en años recé, no por ella, por mí. Pedí fuerza, claridad, precisión. Pedí no reaccionar con rabia, pedí actuar con cabeza y al día siguiente salí temprano. Fui al centro, caminé hasta la notaría, pedir una copia del testamento, solicitar asesoría, preguntar si podía modificarlo sin que nadie lo supiera. El joven que me atendió me miró con respeto, con esa mirada que hace tiempo no veía en casa. Claro que puede hacerlo, señora Elba. Es su derecho, derecho. Una palabra que casi había olvidado. Salí de ahí con un papel en la mano y una idea clara en la cabeza. Elba había vuelto. Pero esta vez no era la misma. Volví caminando desde la notaría. El sol de la mañana me quemaba la piel, pero por dentro no sentía calor. Solo una especie de fuego helado que me mantenía erguida, con la mirada fija en el suelo empedrado. No era orgullo, ni tampoco rabia. Era algo distinto, una lucidez que no había tenido en años. Pasé frente a una florería. Vi las azucenas, tan blancas, tan rectas. Me acordé de Omar. Él siempre decía que las azucenas eran flores de mujeres fuertes. Sonreí con tristeza, porque me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo marchita. Y ahora, sin que nadie lo notara, estaba volviendo a levantarme. Cuando llegué a casa, Carla no estaba. Sofía estaba en su cuarto, mirando algo en el celular. Luis roncaba en el sofá con una cerveza, a medio tomar. Subí a mi habitación, cerré la puerta. Abrí mi pequeño cofre de madera y saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos. La escritura de la casa, las pólizas del seguro, el testamento viejo. Me senté en la cama y empecé a leer, una hoja por una, subrayando, anotando, comprendiendo. La mañana siguiente fui al banco. Pedí hablar con un ejecutivo. Me costó. Tuve que esperar casi una hora. Pero cuando me atendieron, me miraron con esa cortesía que había olvidado que existía. Cambié las contraseñas, bloqueé las tarjetas secundarias, pedí un estado de movimientos. Y ahí estaba todo. Los retiros que no había hecho, las compras que no recordaba, los pagos duplicados. Luis había estado usando mi cuenta. Sin permiso, sin vergüenza, sin límite. Volví a casa con los papeles en la bolsa. Esa noche no dormí. Saqué un cuaderno viejo y escribí todo. Fechas, montos, lugares. Cada movimiento, cada sospecha, cada recuerdo. Hice una lista, una especie de mapa. El plan comenzó a dibujarse en mi cabeza. No como venganza, sino como justicia. Silenciosa, fría, lenta. Al tercer día llamé a Dalia. Dalia era amiga de la infancia. Habíamos estudiado juntas, pero con los años nos habíamos distanciado. Sin embargo, siempre fue una mujer discreta, fuerte, y ahora trabajaba en una oficina de asistencia legal para mujeres mayores. Su voz sonó sorprendida cuando respondí. «Elba, ¿tú? Después de tanto tiempo. ¿Estás bien?» Silencio. Respiré hondo. «No, pero voy a estarlo». Nos vimos al día siguiente en una cafetería del centro. Me costó abrirme. Me sentía avergonzada de todo, de haber permitido tanto, de haberme apagado, de haber callado. Pero Dalia no me juzgó. Escuchó, tomó notas, me miró a los ojos. «Tienes derecho a protegerte, Elba, y tienes cómo hacerlo».
Me habló de la posibilidad de declarar incapacidad legal para terceros, de modificar el testamento sin notificación previa, de restringir el uso del domicilio. Me explicó los pasos, uno por uno. Y lo más importante, me creyó. Me hizo sentir que no estaba loca, que lo que vivía era real y que no estaba sola. Volví a casa con una nueva copia de la escritura de la casa en la bolsa. Esa noche, Carla me preguntó desde el comedor: ¿Y tú? ¿A dónde vas tanto últimamente? La miré desde el marco de la puerta. Ella comía con Luis. Reían de algo que no alcancé a escuchar. «Solo a caminar», respondí. «Me hace bien moverme un poco». Sonrió con desdén. «No te vayas a perder», dijo Luis con la boca llena. No respondí, pero por dentro sonreí. Las semanas siguientes fueron de acciones pequeñas pero decisivas. Fui al registro civil. Solicité la copia del acta de matrimonio mía y de Omar. Después, llevé ese documento a la oficina de bienes raíces para reafirmar que la casa seguía estando a mi nombre exclusivo. Después, abrí una caja de seguridad en el banco. Guardé allí los documentos originales, joyas que me quedaban, y una copia del Nuevo Testamento, aún no firmado pero ya redactado con ayuda de Dalia. En él, eliminé a Carla como heredera directa. Dejé una parte para Sofía, a ser administrada por una tercera persona de confianza, y el resto para una fundación de mujeres mayores que sufren violencia económica y psicológica. Porque sí, ahora tenía nombre lo que vivía. Violencia. No, era solo una palabra. Era mi realidad, encubierta en la risa de una hija, en el silencio de un yerno, en el abandono emocional de una casa donde ya no era bienvenida. Un día Sofía entró a mi cuarto. Cerró la puerta. Se sentó en la cama. «Abuela, ¿tú estás enojada con mamá?» La miré. Tenía los ojos de Omar, una mezcla de inocencia y fuego. «No estoy enojada, mi amor, solo estoy cansada». ¿Cansada de qué? De esperar que me traten como merezco. Ella se quedó callada un momento. Luego se acercó y me abrazó. «Yo te quiero, abuela». «Yo sí». Me quebré. Por dentro. No lloré. Pero apreté los dientes, porque entendí que esa niña era mi legado y que tenía que protegerla, incluso de su propia madre. Una tarde encontré mi armario revuelto. Faltaban unos sobres. ¿Papeles?, pregunté. Nadie sabía nada. Carla negó haber entrado. Luis juró que no sabía de qué hablaba. Pero no me sorprendí. Ya lo esperaba. Fue entonces cuando tomé la decisión final. Activar el cambio del testamento y dejar todo listo legalmente para un eventual desalojo. Sí, desalojo. Porque si las cosas seguían así, ya no era yo la que debía irse, era ellos. Pero no lo haría con escándalos. Lo haría con firmas, con sellos, con leyes. Porque descubrí algo más poderoso que el grito. El silencio estratégico. El día que firmé el Nuevo Testamento, lo hice con el mismo vestido azul que usé en el cumpleaños de Sofía. Dalia fue mi testigo. Firmamos en una oficina modesta, pero limpia, con olor a café viejo y papel nuevo. Cuando terminé, el notario me dio una copia. Me la guardé en el bolso. Al salir, Dalia me tomó del brazo. «¿Estás lista para lo que venga?», asentí. Esta vez no voy a huir. Todo empezó a cambiar con una carta. Llegó un jueves por la tarde, sellada, dirigida a mí. Carla la tomó primero del buzón, la miró por ambos lados, pero al ver su nombre ausente en el sobre, me la dejó sobre la mesa sin decir nada. La abrí en silencio. Era la confirmación del banco. Las tarjetas adicionales habían sido canceladas. A partir de ese día, solo yo tenía acceso a la cuenta principal. También venía el detalle de movimientos. Lo leí mientras tomaba un café tibio, con las manos firmes,
sin un temblor. Carla se acercó detrás de mí. «¿Qué es eso?», preguntó con un tono que ya no era de hija, sino de fiscal. «Es mío», respondí sin levantar la vista. Ella se quedó quieta unos segundos, luego dio media vuelta y se fue. Pero por la noche, la atmósfera de la casa se volvió distinta. Sofía cenaba con los audífonos puestos. Luis daba vueltas por la cocina como un león enjaulado. Y Carla no dejaba de mirar el celular, como esperando una llamada que no llegaba. 2 días después, escuché la primera discusión entre ellos. Fue en voz baja, pero las paredes eran delgadas. Luis decía que la tarjeta no pasaba, que él necesitaba efectivo, que su madre estaba jugando con fuego. Carla respondía con rabia contenida, pero lo único que pude distinguir con claridad fue: «No me dijiste que iba a ser tan difícil». Ahí lo supe. Luis tenía un plan, pero no uno propio. Era Carla quien lo había armado. Una semana más tarde, Carla vino a mi habitación. Llevaba una sonrisa forzada, de esas que se clavan en la nuca. «Mamá, estuve pensando, quizás deberíamos vender la casa. Es muy grande para ti. Podríamos mudarnos a algo más pequeño, y lo que sobre lo usamos para todos, para Sofía, para ti, para estar mejor». La miré. No dije nada. Me tomó la mano, la acarició. Sentí su frialdad incluso con el tacto. «Yo me puedo encargar de todo, ¿sí? Solo tenemos que firmar unos papeles». Me levanté con calma, solté su mano y abrí la puerta del cuarto. «No tengo nada que firmar», dije. Ella se quedó allí, inmóvil. «Mamá, no seas egoísta. Esta casa es de la familia. Esta casa», le respondí con voz firme, «fue construida con el sudor de tu padre, con mis noches sin dormir, con nuestras manos, no con las tuyas». Y la dejé allí, en el umbral. Desde ese día, el silencio se volvió más denso. No me dirigían la palabra salvo para lo esencial. Luis ya no comía conmigo. Sofía bajaba la mirada cuando me cruzaba en el pasillo. Carla me observaba como si esperara que me desmoronara. Pero no lo hice, porque yo ya había estado rota. Ahora me estaba reconstruyendo. Los movimientos legales seguían avanzando. Dalia me acompañaba en cada paso. Cambiamos los poderes notariales. Formalizamos la cláusula de exclusión de Carla del testamento. Dejamos registrada la propiedad como bien protegido. También iniciamos la demanda por uso indebido de fondos. No era mucho, pero suficiente para dejar una huella. La caída no fue repentina. Fue como una gota constante sobre una piedra. Un día el banco llamó a Luis por la deuda de la tarjeta. Otro día Carla recibió una notificación judicial. No sabían que venía de mí. No aún. Pero empezaron a inquietarse. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Sofía se encerraba más tiempo en su cuarto. Un viernes, Carla se fue por la mañana y volvió por la noche con los ojos hinchados. No me saludó. Solo subió las escaleras como un espectro. Escuché que hablaba por teléfono. Repetía una y otra vez: «No puede ser que mi propia madre me haga esto». Y me sentí ligera, no feliz, pero en paz. Sofía comenzó a acercarse más a mí. Una tarde, mientras cocinaba arroz con leche, se sentó en la mesa. «Abuela, ¿tú vas a irte algún día? ¿Irme a dónde? No sé, a otra casa. Mamá dice que aquí ya no cabemos». La miré con calma. «Esta casa siempre será mía, mi amor. Y si algún día me voy, será porque yo lo decido, no porque alguien me lo imponga». Ella sonrió. Esa sonrisa me dio fuerzas para la siguiente fase. Dalia me acompañó a poner cámaras, discretas, en puntos estratégicos.
Ya no confiaba en nada. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi a Carla en mi habitación. Revisaba cajones, tocaba mis papeles. Su cara era de ansiedad, de miedo. Guardé ese clip en una memoria USB. El inicio del fin ya no era una promesa. Era una realidad. Luis intentó hablar conmigo. Doña Elba, no sé qué está pasando. Yo siempre la he respetado. Lo miré con ese cansancio de quien ya no necesita explicar nada. Tú no me respetaste, Luis. Solo te aprovechaste de mi silencio. No dijo nada más. Bajó la cabeza. La siguiente semana llegó la primera notificación oficial a Carla. Estaba siendo excluida legalmente de la sucesión. Lo supe por cómo cerró la puerta de golpe, por cómo lloró en su habitación, por cómo me evitó durante días. ¿Y yo? Seguí caminando por la casa como si todo estuviera en orden. Regaba las plantas, cocinaba, leía en el patio. Pero dentro de mí, cada día era un paso más hacia la libertad. El domingo, mientras almorzábamos, Luis levantó la voz. ¿Y si mejor nos vamos todos? ¿Te quedas sola con tu casa, pues? Carla no lo miró. Estaba rota. Sofía no entendía. Esta casa no es una prisión, respondí con serenidad. Quien no se sienta cómodo puede irse. Se hizo un silencio espeso. Se miraron entre ellos y por primera vez entendieron que yo ya no era la misma, que la mujer sumisa había desaparecido, que ahora cada palabra mía era una sentencia. Y así, en ese caos creciente, con deudas que no podían pagar, cuentas cerradas, demandas iniciadas y pruebas guardadas, Carla y Luis comenzaron a derrumbarse. No por lo que yo decía, sino por lo que ya no permitía. Mi justicia no era ruidosa, era precisa y acababa de comenzar. Los primeros días después del último enfrentamiento fueron extraños. No porque la casa estuviera más tranquila, porque no lo estaba, sino porque yo me sentía distinta por dentro. Como si algo en mí se hubiera reacomodado, como si los huesos del alma, luego de una fractura prolongada, hubieran empezado a soldarse por fin. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no lo hice con la presión del deber. Me levanté porque quería ver el amanecer desde la ventana del comedor. Me preparé un café, de esos que hacía años no tomaba sola, con ese sabor amargo que antes compartía con Omar, y me senté en silencio, escuchando el goteo del reloj viejo y el canto tenue de los pájaros en el jardín. Ese fue el primer día que me sentí viva en mucho tiempo. Después tomé un cuaderno viejo y empecé a escribir, no algo grande, solo frases sueltas, cosas que recordaba de mi infancia, canciones que cantaba mi madre, olores que venían del pasado, el jabón de lavanda, el almidón en las sábanas, el pan recién hecho por la señora Adela, nuestra vecina. Escribir era como recuperar mi nombre, como recordarme que había sido más que madre, que había sido mujer, niña, esposa, trabajadora, amiga, que había tenido risas profundas y lágrimas que nadie vio. Una de las primeras personas a las que llamé fue Lucia, una compañera del taller de costura al que había ido cuando me quedé viuda. Hacía más de 15 años que no hablábamos. No me preguntó por qué la llamaba. Solo dijo: sabía que volverías cuando te volvieras a acordar de ti misma. Quedamos en vernos en la cafetería de la plaza el martes siguiente. Me puse mi blusa azul cielo y un par de aretes que había guardado desde que Omar murió. Me miré al espejo. El cabello estaba más gris, la piel más flácida, pero los ojos estaban despiertos. Caminé hasta la plaza sola, sin bastón, sin prisa. Sentía el sol en la cara como si fuera una caricia después de un largo invierno. Lucia me recibió con un abrazo largo. No dijo nada al principio.
Solo me sostuvo. Y después, cuando nos sentamos, me miró como quien encuentra a una hermana extraviada. «¿Y tus hijos?», preguntó, aunque creo que ya sabía. «Mi hija quiere mi casa, mi cuenta y mi silencio», respondí con calma. «Pero solo le daré una de esas cosas, el silencio. Y será por elección, no por sumisión». Lucia sonrió. «Entonces has despertado. Pasamos horas hablando. De nosotras, de nuestras viudas, de los nietos, de las veces que fuimos invisibles y de cómo, sin darnos cuenta, sobrevivimos a todo». Después de esa cita me animé a volver al centro cultural del barrio. Me inscribí en un taller de lectura. Éramos solo 5 mujeres, todas con más de 60, todas con algo roto que lentamente intentábamos recomponer. Leíamos en voz alta. Nos mirábamos con complicidad. A veces alguna lloraba. A veces nos reíamos como niñas. Y cada vez que salía de ahí, sentía que no era solo mi cuerpo el que caminaba, era mi alma. En casa las cosas seguían frías. Carla apenas salía de su cuarto. Luis desaparecía por días. Sofía me observaba con curiosidad. A veces se sentaba a escucharme cuando escribía. Le leía fragmentos. No preguntaba, solo escuchaba. Y me dejaba pequeñas notas en la cocina. «Me gusta cómo huele el café contigo. Hoy soñé con mi abuelo. Gracias por mi lonche». Yo las guardaba todas. Una tarde, mientras regaba las plantas, Sofía se acercó con un cuaderno. «Abuela, ¿puedo escribir contigo?», la abracé sin decir palabra. Y ahí empezamos nuestro propio ritual. Cada tarde, ella escribía historias inventadas y yo escribía recuerdos. Luego nos las leíamos mutuamente. Me di cuenta entonces de que había futuro, no porque todo estuviera resuelto, sino porque yo ya no dependía de que lo estuviera. Un domingo fui a misa. Hacía años que no iba. No por fe, sino porque sentía vergüenza, como si la vida me hubiera humillado tanto que ni Dios quisiera mirarme. Pero esa vez fue distinto. Me senté en la última banca. Escuché el sermón sin pensar demasiado. Y cuando terminó, fui al altar y encendí una vela. No pedí nada. Solo dije en voz baja: «Gracias por no dejarme morir en vida». Al salir me crucé con Dalia. Me abrazó con fuerza. «¿Cómo estás, Elba?». «Estoy». Y por primera vez en años, eso es suficiente. Ella me invitó a una actividad de voluntariado en un comedor comunitario. Dudé, pero fui. Al principio solo ayudaba a pelar verduras. Luego, empecé a servir platos. Después, a conversar con las otras mujeres mayores que venían solas, abandonadas por sus familias. Cada historia era un espejo. Una mujer me contó que su hija la había internado en un asilo para quedarse con su pensión. Otra dijo que sus nietos la visitaban solo cuando necesitaban dinero. Otra más lloró en silencio mientras decía: «Fui madre toda mi vida y ahora nadie quiere escucharme». Y yo las escuchaba, no con lástima, sino con respeto. Y sentía cómo, en ese dar, también recibía. Mi nombre volvía a tener sentido. Elba, con no la madre de Carla, no la esposa de Omar. Solo Elba. En casa la tensión se hacía más evidente. Carla había empezado a tomar pastillas para dormir. Las encontraba en su mesa de noche. Luis se mostraba cada vez más agresivo con ella. Gritaban, se culpaban mutuamente. Y yo no intervenía. Sofía pasaba más tiempo conmigo. Me ayudaba en la cocina. Leía en la sala mientras yo tejía. Incluso empezó a preguntarme sobre Omar. Le conté cómo nos conocimos, cómo construimos la casa con nuestras propias manos, cómo nos reíamos en la cama cuando no podíamos dormir. Ella me escuchaba como quien quiere reconstruir su origen. Yo le contaba como quien sabe que esa es su verdadera herencia. Un día Carla me enfrentó en la cocina. «¿Qué hiciste, mamá?».
¿Por qué me odias tanto? La miré, y por primera vez sentí lástima por ella. No te odio, hija, pero aprendí a quererme más a mí. Ella lloró, me insultó, dijo que estaba enferma, que me iba a quedar sola, que nadie me amaría como ella. Y yo, por dentro, supe que esa era su forma de suplicar por algo que ya no podía tener. Poder. No respondí. Porque mi silencio ya no era miedo, era firmeza, era libertad. Y así, entre las visitas al centro cultural, las horas con Sofía, las charlas, con Lucía y los turnos en el comedor comunitario, mi vida empezó a tejerse de nuevo, como una manta vieja que se remienda con paciencia y nuevos colores. Mi cuerpo dolía menos, mi corazón dolía distinto, mi alma ya no dolía. Y esa para mí fue la victoria. Esa mañana amaneció con una bruma espesa que cubría el jardín, como si el mundo quisiera avisarme que algo iba a cambiar. No fue una sensación de miedo, era más bien una calma tensa, como la que se siente antes de una tormenta que no se puede evitar, pero que sabes que, al pasar, dejará el aire más limpio. Me vestí con la blusa que Omar me regaló en nuestro último aniversario, blanca, con bordados de flores pequeñas que él decía que se parecían a las que crecían en el patio de su infancia. Me peiné con esmero. Me puse mis aretes de plata. Y por primera vez en años, me sentí entera frente al espejo. En la mesa del comedor me esperaban 2 carpetas. Una de ellas contenía copias de los documentos que había preparado con el abogado. La escritura actualizada de la casa, donde se establecía que, en caso de mi fallecimiento, todo pasaría a nombre de Sofía y no de Carla. También incluía mi testamento y un poder notarial que revocaba cualquier autorización anterior que hubiera otorgado a mi hija. La segunda carpeta contenía las transcripciones de los mensajes de voz, las cartas guardadas, las fotos de las facturas a mi nombre que Carla había estado utilizando para pedir préstamos. Todo lo que callé por años, impreso y ordenado. Las 10 en punto, Carla bajó al comedor. Llevaba la cara hinchada, el cabello recogido con descuido y ojeras profundas como si no hubiese dormido en días. Detrás de ella venía Luis, con su mirada dura, cruzado de brazos. Sofía no estaba. La había enviado con Lucia a pasar el día. Quería que esto ocurriera sin testigos inocentes. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó Carla al ver las carpetas sobre la mesa. «¿Qué estás tramando ahora?». «Siéntate», le dije sin levantar la voz. Ella dudó, pero lo hizo. «No voy a hacerte perder tiempo, Carla, y no vengo a discutir. Esta es la última conversación que tendremos como madre e hija bajo este techo». Luis resopló. «¿Qué? ¿Ahora la vieja se nos va a morir y quiere hacer drama?». Lo ignoré por completo. «Esta casa», continué, abriendo la primera carpeta, «fue construida por tu padre y por mí. Cada ladrillo, cada baldosa, cada árbol en el jardín, todo lo hicimos juntos. Y cuando él murió, tú dijiste que ibas a cuidarme, que nunca me dejarías sola». Carla no me miraba. Jugaba con una cuchara entre los dedos, temblorosa. «Pero me usaste, me empujaste a hacer lo que tú no quisiste, criar a tu hija, mantener esta casa viva, pagar las cuentas, sostener el silencio. ¿Y para qué? Para que un día me abofetearas delante de tu familia y exigieras lo único que aún me pertenece». Luis intentó decir algo, pero le alcé la mano con firmeza. «Hoy es el último día que me faltas al respeto bajo mi propio techo». Saqué de la carpeta una copia del testamento y se la puse delante. «He actualizado todos los documentos. A partir de hoy, no tienes ningún poder sobre esta propiedad ni sobre mis decisiones. Todo ha sido transferido legalmente a Sofía. Cuando yo ya no esté,
Ella decidirá qué hacer con esta casa, no tú. No, Luis. Carla leyó los papeles con rapidez. Luego los arrojó sobre la mesa. «¡Estás loca! No puedes hacer esto. Eres una vieja demente. Esto no es legal». Saqué entonces la otra carpeta. «Aquí tienes todo lo que he guardado durante años. Facturas que firmaste con mi nombre. Préstamos que pediste diciendo que era para mí. Audios donde me amenazas. Testigos. Recibos. No te voy a denunciar, Carla. Pero si tú o Luis intentan hacerme daño, esto irá directamente a las manos de un juez». Luis se puso de pie de golpe, derribando la silla. «Esto es una trampa, una venganza». «No», dije con la voz más serena que jamás había sentido en mi garganta. «Esto es justicia». Carla empezó a llorar. «¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija». Me levanté, caminé hacia la ventana y respiré hondo antes de responder. «Eres mi hija, sí, pero eso no te da derecho a destruirme. Te di mi juventud, mi amor, mi fuerza. Te di mi casa, mi tiempo, mi salud, y tú solo supiste devolverme con desprecio». Me di la vuelta y la miré directo a los ojos. «No te echo, no te maldigo, pero desde hoy no soy tu propiedad. No me debes amor, no te debo perdón. Somos dos adultas y yo ya no seré tu sombra». Luis salió dando un portazo. Carla se quedó quieta, sollozando en la mesa. «Te vas a arrepentir de esto», dijo apenas audible. «Quizá», respondí, «pero será la primera vez que me arrepienta de algo que hice por mí». En las semanas que siguieron, Carla se encerró en su cuarto la mayor parte del tiempo. Luis desapareció. Supongo que al ver que no sacaría nada de aquí, buscó su próxima víctima en otra parte. Sofía volvió a casa con una luz distinta. Le conté solo lo necesario. No quise cargarla con lo demás. Ella me abrazó con fuerza. «¿Estás bien, abuela?» «Sí, mi niña. Por fin estoy bien». Un día Carla vino a mi cuarto. No traía papeles, ni gritos, ni amenazas. Solo un rostro, vacío y una pregunta. «¿Por qué elegiste a Sofía?» La miré con ternura. Porque ella todavía no se olvidó de amar sin exigir. Porque es el único lazo de esta familia que aún sabe escuchar sin herir. Y porque, a pesar de todo, tiene esperanza. Carla. Bajó la cabeza. Salió sin decir palabra. En el centro comunitario las mujeres empezaron a notar el cambio en mí. Una de ellas me dijo: «Tu voz ya no tiembla cuando hablas». Yo sonreí. «Es que ya no le pertenece a nadie más que a mí». Lucia me propuso que escribiéramos juntas una serie de relatos sobre mujeres que sobrevivieron al silencio. Acepté. Cada martes nos sentamos con té caliente y hojas en blanco. Y cada historia que salía de nuestras manos era una semilla plantada en tierra fértil. Una tarde Sofía me mostró un dibujo. Era un retrato de mí, sentada en el jardín, con el cabello suelto y los ojos cerrados, rodeada de libros y flores. «Así te veo», dijo. «En paz». La abracé. No dije nada. No había palabras para tanto amor. Un mes después, recibí una carta del abogado. Todo estaba ya legalmente finalizado. Mi nombre, mi voluntad, mi libertad. Guardé los papeles en una caja de madera junto a unas cartas de Omar. Me senté en el sillón del patio, con una manta sobre las piernas, y miré el atardecer. El aire olía a tierra húmeda y jazmines. La casa estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio de miedo. Era un silencio de hogar. Y por primera vez, en muchos años, no me sentía sola. Me despierto antes del amanecer. No porque no pueda dormir,
sino porque mi cuerpo ya se acostumbró a escuchar el canto lejano de los pájaros cuando apenas comienza a aclarar el cielo. Me levanto despacio, envolviéndome en la bata de lana que tejí en los años en que Carla aún usaba trenzas y me decía «mamá» con dulzura. Cruzo la casa en silencio. La madera del pasillo cruje como siempre, pero ya no me molesta. Es un sonido que reconozco, casi como el latido viejo de un corazón que aún insiste en seguir. Al llegar a la cocina, enciendo la cafetera. El aroma del café comienza a invadir la estancia, fuerte y familiar, como el abrazo de alguien que ya no está. Tomo mi taza favorita, la de cerámica agrietada que compramos con Omar en un viaje a San Cristóbal hace 1000 años. Me siento en la mesa, abro el cuaderno y empiezo a escribir. Hoy no tengo miedo. Así comienza mi nueva costumbre. Escribir una frase cada mañana. Es mi forma de recordarme que sigo aquí, que cada día es un territorio que me pertenece, que mi voz ya no se pierde entre gritos ajenos, ni se encoge por no incomodar. A las 7, Sofía baja las escaleras, todavía con los ojos entrecerrados y una sudadera 2 tallas más grande. Me mira, sonríe con sueño y se sirve un vaso de Nafom leche. ¿Ya estás escribiendo, abuela? Sí, hija. Es una costumbre nueva, como regar una planta invisible. ¿Y crece? Mucho. Los días siguen su curso con una calma que antes habría confundido con aburrimiento, pero que ahora entiendo como libertad. Nadie me pregunta en qué gasto mi tiempo. Nadie cuestiona por qué me río sola mirando una película tonta. Nadie me exige explicaciones por dejar la ropa tendida bajo el sol hasta el anochecer. Me inscribí a clases de cerámica en la Casa de Cultura del barrio. Al principio me temblaban las manos, como si las piezas de barro pudieran juzgarme. Pero luego, en el calor de ese pequeño taller lleno de mujeres con historias más largas que sus canas, empecé a entender que moldear algo con las manos es una forma de oración, de reconstrucción, de decir, esto soy yo y puedo cambiar. Una de ellas, Teresa, tiene 74 años y una risa tan ruidosa que hace vibrar las ventanas. Me contó que después de enviudar, aprendió a andar en bicicleta. Otra, Clara, se divorció a los 67 después de 40 años de silencio. Cada historia me tejía por dentro. Cada conversación era una puntada invisible en mi alma rota. Y me di cuenta. Nunca estuve sola. Solo me habían hecho creer que lo estaba. Un martes cualquiera, encontré a Carla parada en la reja. No tocó el timbre, no gritó, no traía papeles en la mano, solo una mirada opaca, derrotada, que me recordó a la niña que buscaba mi falda cuando tenía miedo de las tormentas. ¿Puedo pasar?, me preguntó sin levantar la voz. La miré por unos segundos largos. Luego abrí la reja. Nos sentamos en el jardín, en silencio. Ella miraba las plantas como si nunca las hubiera visto realmente. Yo le ofrecí té. Lo tomó entre las manos sin beberlo. Luis se fue, dijo al fin. Me dejó sola. Dice que lo arruiné todo. ¿Y tú qué dices? No lo sé. Estoy tan cansada, mamá. No respondí. No era una conversación para curar. Era una conversación para aceptar. ¿Sofía está bien? Sí, muy bien. Se ha vuelto más fuerte que tú y que yo juntas. Carla asintió, con lágrimas en los ojos. No vengo a pedirte nada. Solo quería verte. Aquí estoy. Después de un rato se fue. No pidió entrar a la casa. No habló de herencias ni de culpas. Solo se despidió con un gesto torpe, como si no supiera cómo tocar lo que ella misma había roto. Y yo sentí algo nuevo, compasión sin sumisión. Un domingo por la tarde, Sofía me llevó al parque donde suelen tocar mariachis, en las bancas. Comimos helado, nos tomamos fotos tontas,
Me regaló una pulsera de hilo con una piedra azul. «Para que nunca olvides quién eres», dijo. «¿Y quién soy? La mujer más valiente que conozco». Lloré sin hacer ruido, como si el alma se limpiara sola, sin necesidad de permiso. Hoy cumplí 71 años. Las velas fueron pocas, pero la luz fue suficiente. Vinieron Lucia, Clara, Teresa y hasta el señor Iván, el que da clases de fotografía en la Casa de Cultura. Me regalaron plantas, libros y un cuaderno nuevo para mis frases. Sofía me abrazó largo, como sabiendo que el amor no necesita palabras. «Gracias por no rendirte, abuela. Gracias por enseñarme que todavía puedo empezar». Cierro el día sentada, en mi sillón, con la manta sobre las piernas y el cuaderno sobre el regazo. Escribo. Por primera vez en décadas, era libre. Y sonrío. Porque esta vez, la historia es mía.